Hola, ¿cómo estás? Continuamos con nuestra serie de Anima desde cero. Puedes ver aquí que completamos la animación de la pelotita dando varios rebotes. Es el mismo proceso que hicimos antes, solamente que se desplaza, como puedes ver en la gráfica. Ahora, para mejorar su trayectoria, vamos a utilizar la herramienta de Motion Pad. Con el objeto seleccionado, vamos al menú de propiedades, el cuadrito amarillo, y ahí vemos que se encuentra Motion Pad. Tenemos la opción de poner la duración que queremos, o si no, por default utilizar la duración que tenemos en el timeline. Le damos calcular y vemos que nos genera la trayectoria. Los keyframes están en color naranja y los frames normales en color blanco con una línea azul. Ahora podemos ajustar a mano la trayectoria para que tenga una forma más estética. Vamos corrigiendo y vemos que aquí estaba muy junta la curva. Y hay que tener en cuenta que mientras el movimiento tenga un mejor arco se va a ver más estético. Utilizamos las posiciones de keyframe, que son los puntos naranjas, para hacer los cambios y vemos cómo el Motion Pad se actualiza automáticamente. Otra forma para tener una trayectoria clara que te ayude para animar es utilizar las anotaciones. Ahí puedes trazar la guía que necesites. Ya que tienes la animación hecha, puedes sacar otra captura de pantalla o Playblast. Si quieres tener un video diferente al que ya teníamos, recuerda cambiar el nombre en el folder de salida. O si solamente quieres actualizarlo, simplemente se va a sobreescribir cuando saques captura de video de nuevo. Ahora vamos a empezar a interactuar con los rigs. ¿Qué es un rig? Pues la combinación de la geometría de un personaje, objeto, vehículo, con los huesos que lo deforman y los huesos que controlan a esos huesos. Hay que hablar un poco acerca de las colecciones. Son estas carpetas que se encuentran en esta área que es el outliner y son carpetas que tienen adentro otros elementos. Estas colecciones, al hacer clic, las puedes desplegar o encoger y tienen diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tienen geometrías. Aquí tenemos la armadura, que viene siendo en sí el rig. Estas colecciones, si das clic en la palomita, se pueden apagar. Con el ojito se esconden. El icono, que es como una pantalla, es de Render Viewport. Y el último icono, que es una cámara, es visible en Render. Ahora recordamos que cuando el rig lo seleccionamos en modo objeto, se pone color naranja y no podemos acceder a los huesos. Hasta que cambiamos a modo pose, ahora sí podemos seleccionar y manipular con las herramientas de transformación. Normalmente va a haber algunos huesos en el rig que tengan algunas propiedades. La mayor parte del tiempo esas propiedades van a estar aquí en ítem, pero en este caso este rig tiene un panel que es una interfase. Los rigs siempre van a ser diferentes dependiendo de quién los haya hecho. Eso es algo también a tener en cuenta. Y también es muy buena práctica antes de empezar a animar con un rig, un tiempo dedicarle a explorarlo, a jugar con los controles, a ver qué es lo que vas a necesitar y cómo lo vas a utilizar. Siempre los rigs también van a tener capas, que las encontramos en el menú de propiedades donde está el personaje verde. Ahí están las capas, las que están encendidas son las que son visibles y cada una contiene diferentes huesos. En este caso este personaje en su interfase tiene para que prendas y ocultes las capas. En las capas vas a encontrar siempre diferentes huesos, algunos van a ser los básicos y otros van a ser más complejos, que sirven para dar más detalle. Para hacer visibles o no visibles las capas sin utilizar la interfase, en donde des clic, esa capa va a hacerse visible. Si quieres seleccionar varias, con Shift seleccionado das clic, y si quieres eliminar alguna de la selección, también con Shift seleccionado vuelves a dar clic. Lo que te recomiendo es que siempre empieces la animación con pocos controles, solo con los que realmente necesites, y conforme vayas avanzando y puliendo, entonces vas perdiendo controles de más detalle. El punto es que no te satures de controles y sea complicado animar. Ahora, hablando de visibilidad de los controles, en este icono que tenemos aquí arriba, vamos a abrir esta pestañita, ahí viene la opción de huesos, prender y apagar huesos en el viewport. Y también en el menú de propiedades, en Viewport Display tenemos In Front, activar y desactivar. Esto hace que la geometría se haga transparente, digamos, y que los huesos sean visibles a través del objeto. Y eso lo puedes activar y desactivar. Hay diferentes maneras de utilizar los rigs y antes de empezar a animar hay que tenerlas claras para poder decidir bien. La primera es utilizar el rig directamente en su archivo de origen. Esto lo utilizas cuando es algo personal, cuando solamente es una toma y no vas a modificar el rig para nada, porque a la larga realmente no habría ningún problema. Otra forma es cuando estás en otra escena y quieres mandar llamar al rig. Aquí pudieras hacerlo con la opción de Append, que es el equivalente a Import en otros programas. Para hacerlo de este modo, vamos a seleccionar primero la colección de hasta arriba de la escena para que se importe en la raíz. Vamos a File, Append. Vamos a buscar el archivo, lo seleccionamos, Append.
Se abren varios folders, buscamos donde dice colecciones. Vamos a seleccionar la colección raíz del personaje. Damos a Append. Tenemos al rig en la escena y es utilizable como en la escena original. Una nota: para las operaciones de append y de link es necesario que tengas bien organizado el personaje y que hasta arriba haya un nombre reconocible que podamos mandar llamar desde otros archivos, y de esta manera toda la jerarquía funcione bien. Ahora vamos a ver cómo funciona con link. Una escena nueva, borro los elementos, doy link, selecciono el archivo del rig, le doy link, de nuevo se abren las carpetas, busco la que dice colecciones y selecciono la colección raíz, link. Ya tenemos al personaje aquí, pero es un objeto que no es editable, no lo podemos utilizar todavía. El equivalente en otros programas a link es referencia, y para poderlo utilizar como rig vamos a hacer algunos pasos. Lo seleccionamos, vamos a objeto, relaciones y make library override. Ya el rig es usable, podemos manipularlo en modo pose. Solo se prendió alguna sección del rig que no debía ser visible, y para eso vamos a Routliner. Ya todos los elementos del rig están aquí y vamos a ocultar esta parte del rig que no nos funciona, y ahora sí, está como en el archivo original. La ventaja de utilizar links es que por un lado el peso de la escena se va a mantener ligero, y eso en todos los aspectos es algo bueno, y también que si después sobre la marcha en la producción se hacen cambios en el rig, al modificar el archivo original, todos los archivos donde haya animaciones que hayas hecho con ese rig se van a actualizar automáticamente. Vamos a hacer nuestra primera práctica con un rig mucho más simple, que es el de Raccoon Ball versión 2. Va a estar disponible para descarga en el canal. Explorando un poquito las colecciones, vemos que hay una colección raíz con el nombre. Esta es la que mandarías llamar si hicieras link o append. Hay una colección también para todos los elementos del rig. Una colección que tiene las geometrías en alta, con subdivisión, modificadores, fur. Esta está visible para render. Y una colección con duplicados de las geometrías en baja o low poly, para que tenga mejor performance para animar si es necesario. Todo esto es para que al momento de animar podamos alcanzar la reproducción en tiempo real o lo más cercano a eso, porque ese es el performance que necesitas para animar cómodamente y para ir mejorando en lo que animas. Blender es un programa que tiene un performance muy bueno, en realidad a mí me gusta mucho por eso, pero si en algún momento algún rig es pesado, puedes hacer algunos procesos para ayudar al performance. Vamos a explorar rápido las capas que tiene este rig. La primera capa tiene los controles de transformación básicos del personaje. El primer control, el grande que está hasta abajo, es para la posición global del personaje. El segundo control es el que vamos a utilizar realmente para animar, es el que mueve al cuerpo, en este caso la cabeza del personaje. El tercer control es el Squash y Stretch, que nos va a permitir deformar, aplastar, comprimir o estirar al personaje. En la segunda capa tenemos controles faciales para hacer todo tipo de animación facial, y la tercera capa tiene los controles de la cola. Tenemos un control que es el Twist, que nos ayuda a generar algo de curva en general, y los demás controles, el primero lo puedes rotar y los demás los puedes escalar, trasladar y rotar también. Podemos manipular los controles y crear siluetas interesantes con la cola. Vamos a empezar la práctica. Vamos a poner nuestra línea de tiempo en 20. Vamos a verificar que nuestro frame rate sea en 24 cuadros. Está correcto. Antes de iniciar es una buena costumbre prender todos los controles, seleccionarlos y poner key en todo. Por cierto, tenemos el AutoKey prendido, no hay que olvidarlo. Ahora sí, solo prendemos la primera capa y vamos a empezar con los primeros movimientos. Nos posicionamos en una vista de lado y ponemos un key en el primer cuadro, es la posición de contacto, y ponemos el mismo key en el cuadro 20. Ahora vamos al cuadro 10 y vamos a subir el personaje un poco. Tenemos la base del rebote, que es el mismo proceso que utilizamos con la pelotita en el video pasado. Vamos a abrir el Graph Editor, ocultamos el cursor, ocultamos los demás canales y vamos a modificar las tangentes. Las hacemos más cortas al inicio y al final, y en el key del medio las estiramos, esto para jugar con la velocidad y que se sienta más agradable el rebote. Voy a modificar un poquito las tangentes para que se vea mejor. Ahora vamos a empezar a hacer Squash Stretch.
En la primera pose, que es el contacto, vamos a comprimirlo. Utilizamos el control de squash. Este primer key lo copiamos, lo duplicamos en el cuadro 20 y en el cuadro 10 vamos a hacer un reset de la transformación para que vuelva a su estado original. Ahora en poses intermedias vamos a hacer reset de la transformación también para tener un punto de origen limpio y vamos a hacer un stretch vertical. Tenemos solo unos cuantos keys, pero ahora ya tenemos un movimiento agradable. Para jugar con la aceleración y desaceleración y con las formas, vamos a favorecer las poses del inicio y al final. Vamos a utilizar otra herramienta importante en Blender. Seleccionamos la cabeza. Vamos a buscar el frame donde queremos favorecer hacia la pose original. Clic derecho, Post Breakdowner. Se abre arriba un slider donde podemos mover el porcentaje que queremos que se parezca, ya sea hacia la pose anterior o hacia la pose siguiente. Moviendo el mouse podemos modificar ese valor del slider. Vamos a darle un porcentaje muy cercano a la pose anterior. Y le voy a agregar algo de stretch a esta pose. Lo voy a estirar en forma vertical. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en la pose final. Voy a favorecerla o hacer que la pose anterior se parezca mucho a esa. Uso el Post Breakdowner de nuevo, un porcentaje casi el 100%, pero no exactamente igual para que todavía tenga algo de movimiento. También voy a modificar el stretch y tenemos ya una animación más completa. Vamos a observarla varias veces y ver qué más podemos agregar. Sería bueno tener algo de rotación en la cabeza. Entonces podemos usar este eje, el rojo, para rotar hacia abajo y hacia arriba. Voy a verificar que mi orientación esté en local. Se me ocurre hacer la rotación primero en el contacto hacia abajo y en el punto alto rotarlo hacia atrás. Lo voy a hacer primero en pose, lo voy a probar y después lo voy a refinar un poco en el Graph Editor. Separo la curva de la rotación en X y quiero que tenga más rotación al principio y al final. Entonces doy clic en los keys para seleccionarlos y los puedo mover. Puedes moverlos ya sea con el mouse, simplemente arrastrando, pero para que se vayan perfectamente en un eje, utiliza la tecla de traslado. Puede ser G o W, depende de la configuración que utilices, pero si quieres que sea totalmente limpio, utiliza la tecla de traslado más Y. Por ejemplo, W y Y al mismo tiempo o G y Y al mismo tiempo. Siento que la rotación en el punto alto es demasiada, entonces voy a bajar ese key, voy a eliminar el otro key que no me sirve de nada realmente y los demás keys al inicio y al final los voy a suavizar un poco para que el movimiento sea más sutil. Es importante que mantengas tu animación con pocos keys para que precisamente puedas hacer cambios y experimentar y no te compliques tanto. Ahora nos falta agregar arrastres y desfases, que es parte del objetivo de esta lección. Estos suceden cuando tienes una cadena de objetos y la raíz de esa cadena se empieza a mover y los demás elementos reaccionan a su movimiento y a su fuerza. Aprender a hacer desfases es una parte muy importante de la animación y es algo que con la práctica se va mejorando mucho y poco a poco, y ayuda mucho si tenemos claro cómo funciona. Entonces hablábamos de una cadena y la raíz tiene cierta energía, cierto movimiento y los demás elementos reaccionan a eso. Estos eslabones de la cadena van a reaccionar dependiendo de la fuerza en un movimiento similar pero consecutivamente desfasado. Y tener en cuenta que el último eslabón va a estar apuntando hacia donde era su posición anterior. No es necesario ser matemáticamente perfectos del ángulo y la velocidad y todo, más bien es cuestión de que se vea estéticamente agradable y creíble en cierta manera. Todo esto con la práctica se va desarrollando la habilidad para crear esos desfases de una manera natural, y una manera de simplificarlo aún más y entenderlo más claro es que cuando la raíz va hacia abajo, los eslabones van hacia arriba. Si la raíz va hacia arriba, los eslabones hacia abajo. Si la raíz hacia la izquierda o derecha, los eslabones en sentido contrario. Vamos a aplicarlo con las orejas. Entonces, como el cuerpo está hacia abajo, las orejas van a estar hacia arriba. Utilizamos el primer eslabón de las orejas para hacer la sensación de que van hacia arriba. Y no olvidemos copiar la misma pose en el último cuadro. Entonces, en la posición alta del cuerpo, ahora vamos a mover esos mismos controles hacia abajo. Empezamos a tener una base de los desfases, pero nos falta todavía hacer más pasos. Entonces vamos a buscar poses intermedias. Aquí donde empieza a subir, vamos a mantener las orejas un poco hacia abajo. Y en esta pose donde empieza a bajar, vamos a mantenerlas hacia abajo, pero que empiezan a subir un poquito las orejas.
Ahora vamos con las siguientes secciones de la oreja. Vamos a concentrarnos solo en una para hacer el movimiento. Entonces vamos a exagerar. Tuerzo un poco este control. Y el último eslabón lo voy a hacer que está apuntando más hacia la posición anterior, que me la estoy imaginando, pero que por lógica sé que es hacia arriba. Voy a seleccionar todos los controles de esta oreja y voy a copiar la pose al cuadro final. Puede ser control C y control B o control D y arrastrar. Entonces busco otra posición, aquí donde está subiendo. Voy a mover sutilmente el segundo control hacia abajo, no completamente, pero el tercer control sí está apuntando hacia abajo. Ahora sube más el cuerpo y en este punto voy a exagerar más la posición del desfase. Este control lo muevo un poco, pero sobre todo el tercer eslabón lo voy a exagerar, incluso lo voy a trasladar para que se marque más que está apuntando hacia abajo. Se está acercando la pose alta y tenemos que ir pensando en la pose siguiente, que es cuando las orejas voltean hacia arriba, ¿no? Como si se fuera desenrollando. Entonces movemos sutilmente el primero y el segundo control, pero el tercer control todavía está apuntando hacia abajo. Aquí que el cuerpo ya empieza a bajar, vamos a hacer un movimiento sutil. El primero ya está apuntando hacia arriba, el segundo un poco más sutil y el tercero todavía está apuntando hacia abajo ligeramente. Aquí en esta pose vamos a marcar mucho más el arrastre, entonces vamos a exagerar, incluso vamos a trasladar y escalar un poquito el control del final. Si te fijas, muchos de nuestros movimientos, rotaciones son sutiles, pero nos dan un cierto efecto. Me gusta el resultado y vamos a guardar el archivo. Por cierto, es importante que verifiques que tienes el autosave prendido. Para verificarlo vamos a preferencias, aquí en Save and Load, aquí está autosave. Entonces en este caso lo tengo encendido y tengo que se graba cada 2 minutos. Después de encenderlo, no olvides guardar preferencias y de esta manera siempre vas a tener respaldos a tu trabajo. Si se te llegara a crashear o a cerrar el programa, aquí en File, Recover, Autosave, y ahí están los archivos temporales o copias de tu trabajo. Para no tener que hacer todas las posiciones de nuevo en la otra oreja, vamos a tratar de copiarlas y pegarlas invertidas. Seleccionamos los controles de la primera oreja, seleccionamos ahora los controles de la segunda oreja, clic derecho, Paste Flipped. Tengo que decirte que esta opción no siempre funciona perfectamente, pero cuando lo hace es una herramienta muy útil y que te ahorra mucho trabajo. Vamos a continuar haciendo el mismo proceso, seleccionando los controles de la oreja derecha, copiando el key y pegándolo invertido en la oreja izquierda. Si de repente en una pose no se pega bien, seleccionamos los 3 controles de la oreja original, ponemos key para asegurarnos y entonces sí lo copiamos y lo pegamos. Ya las dos orejas tienen el mismo movimiento y vamos a ver qué más agregamos de desfase. Puede ser las mejillas, entonces voy a prender los controles faciales. Aquí está el control de las mejillas, lo podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Un movimiento sutil, pero para agregarle algo de sensación orgánica. En el primer key las seleccionamos para moverlas juntas. Si te pasa esto de que se mueve en diferentes direcciones, hay que cambiar la orientación a global. Ahora sí se mueven bien. Vamos a subirlas un poco. Copiamos la misma pose al final. Y en el cuadro 10, ahora vamos a bajarlas un poco. Tiene la misma lógica. Y bueno, agrega un pequeño detalle sutil. La mirada también la siento que está un poco mal. Vamos a corregirla. En el cuadro alto voy a bajar los ojos. Ese es el control que mueve los dos ojos. Y en la posición baja voy a acomodar un poquito la mirada. No olvidar copiar los keys, los cambios que hagas en el primer y el último cuadro deben mantenerse siempre iguales. Nos falta entonces la animación de la cola. Vamos a prender la capa de los controles de la cola y poner la primera posición. Empezando a armar la pose, primero de la raíz, la lógica me dice que cuando baje, la cola tiene que subir y cuando suba, la cola tiene que bajar. Estoy buscando primero solo la base del movimiento. Vamos a copiar el key del principio también al final. Empieza a funcionar como base.
Primero me estoy preocupando por el primer control. Logrando que ese primero se mueva correctamente, es más fácil después acomodar los demás eslabones. Voy a empezar a poner algunas poses intermedias para completar el movimiento, siguiendo la lógica que ya sabemos que tenemos que tener, sabiendo hacia dónde vamos. Me doy cuenta que la pose final, que es la primera, la necesito exagerar un poco más, entonces ese cambio lo voy a copiar también al principio para mantener el loop. Vamos a abrir el editor de gráficas y vamos a revisar cómo funciona la curva. El editor de gráficas piénsalo como tu corrector de ortografía. Viendo la forma de la curva y qué tal fluya, vas a poder darte cuenta si lo que estás moviendo en las poses tiene sentido, es correcto o no es correcto. Vemos que sí funciona, solo tiene un key de más, lo borramos y vamos a acomodar un poco las tangentes para limpiar la curva y que tenga un flujo mejor. Ya teniendo ese primer eslabón funcionando bien, voy a empezar a acomodar los demás controles para crear las poses que siguen. En este punto estoy en una forma de trabajar más relajado, experimentando, probando cosas. No tiene que ser perfecto ni me estoy preocupando por los ángulos exactos de los desfases, sino que estoy buscando mucho las formas, que sean formas agradables, que se vean estéticas, que vayan en cuenta con la lógica que tenemos de los desfases, pero me doy permiso de probar cosas. De alguna manera sobre la marcha ir descubriendo las formas y los movimientos correctos. Aquí la interpolación nos está ayudando, dándonos ideas de cómo debe de ser, de lo que funciona y lo que no. Por ejemplo, en esta pose alta, la parte final de la cola debe apuntar hacia abajo y busco una forma que sea agradable. Voy cambiando, corrigiendo, buscando ideas nuevas. Si necesito trasladar para marcar más la forma, lo hago. Y mucho mi enfoque es buscar que las formas se vean agradables. Mucho de la animación es la deformación de los cuerpos, cómo las formas cambian en el tiempo. Tienes que tener eso muy consciente cuando estés animando. También no dejo de tener en cuenta que los eslabones que están más cerca de la cabeza, su movimiento se va a parecer más al de la cabeza, va a estar más cerca. Y los eslabones que estén más lejos se van a desfasar más y su movimiento va a apuntar hacia la posición donde estaban anteriormente. Vas a terminar teniendo muchas veces esos eslabones en dirección opuesta y formando una forma como de S. El qué tanto se deforme el objeto y haga esa forma de S depende mucho de los materiales o de la física del objeto mismo, si es algo más rígido o algo más flexible. Puedes experimentar hasta qué punto se ve bien o qué punto ya es bueno detenerse. La forma en que me gusta animar es como pensar que es una ilustración. Primero haces un boceto, haces algunos movimientos, tratando de no saturar demasiado de keys porque luego es difícil limpiarlos y manejarlos, pero sí con la libertad de ir probando cosas. Vas descubriendo lo que va funcionando y vas puliendo poco a poco sobre la marcha. Vamos a reproducir para ver cómo va, y esto es la razón por lo que es tan importante que tengas un buen performance, para poder estar viendo en tiempo real lo que estás haciendo y no tener que estar perdiendo el tiempo sacando capturas de pantalla o Playblast. Y esa es una de las razones por las que me gusta más Blender que Maya para animar, porque tiene muy buen performance en tu pantalla, no tienes que estar sacando tantos playblasts y siempre es fiel, lo que ves ahí es fiel lo que realmente está pasando, ¿no? Depende también el rig que tan ligero esté, pero incluso en rigs pesados puedes acomodar algunas cosas para que funcione mejor. Por ejemplo, aquí en el icono de la camarita tienes una opción que se llama Simplify. La activas y bajas divisiones a 0. Si el rig tiene modificadores de división, tiene algunas cosas que lo están haciendo pesados, eso ayuda también a reducir el peso de la escena y animar más cómodo. Es un ejemplo de algo que puedes aplicar también. Para ir refinando el movimiento hay que observar muy bien lo que pasa. Te recomiendo que no solo te fijes en lo que pasa en cada keyframe, porque luego tendemos a revisar solamente ahí las posiciones, sino que revises todo lo que pasa a través de la línea de tiempo, ya sea que muevas despacio el cursor con el mouse para ver frame por frame o que asignes un shortcut para el frame offset y vayas recorriendo frame por frame. Y así puedas checar que las trayectorias sean fluidas de las diferentes partes del cuerpo. Aún hay cosas que pulir, pero voy a seguir avanzando en las posiciones tratando de encontrar el movimiento globalmente, digamos. Y ya después me preocuparé por refinar y borrar todo lo que no me sirva.
Mientras voy armando las siguientes poses, no olvido que las partes más cercanas al cuerpo son las que se desfasan menos y las más lejanas son las que van a estar apuntando en sentido contrario. Pero también todos los controles los muevo aunque sea un poco, todos los controles de la cadena, algunos más, algunos menos, pero todos deben de tener cierto movimiento. Esta es la forma que a mí me gusta hacer los desfases, es una manera manual. Hay otra forma que es hacer las rotaciones de todo en conjunto y después seleccionar los controles y desfasar en la línea de tiempo los keys. Esta otra forma la utilizan muchas personas y les funciona muy bien, pero por cuestión de gusto yo siempre he preferido hacerlo manual. Estamos buscando fluidez y limpieza en el movimiento y a veces tienes que borrar ciertos keys. Como un pequeño método personal que tengo, lo que hago es que selecciono los controles, borro el key y observo. Si la pose cambia demasiado, entonces quiere decir que ese key era importante. Puede ser que esté bien o que esté mal hecho el key, pero es importante. Pero si lo borro y cambia solo muy poco o de plano nada, entonces quiere decir que es un key que está de más y lo borro. Como primer pase me gusta el movimiento ya, aunque tiene algunas partes donde se ven movimientos que brinca de repente. Eso es lo que llamamos estrobo, como una imagen que de repente salta y no se ve fluido. Quiere decir que hay algo que está sucio y que hay que mejorar. Entonces en el siguiente paso vamos a ir limpiando los canales. Voy a usar el Graph Editor, como te he comentado, como un corrector de ortografía que me va a decir dónde hay problema. Observamos los keys y las tangentes. Si hay demasiados keys innecesarios, sin ningún problema los puedo borrar y puedo simplificar las curvas. Si hay secciones donde se ven como escaleritas en vez de que se vea una curva, ahí es donde tengo que aplicar más limpieza. En este caso la animación es simple, el movimiento es ondulatorio, de arriba para abajo, en un solo canal y en todos los huesos es lo mismo, entonces no es tan complicado encontrarle el sentido al movimiento, ¿no? Sabemos que en el transcurso de la línea de tiempo va a haber un movimiento hacia abajo y uno hacia arriba en la curva, entonces es fácil adivinar cómo debe ser la forma. En animaciones más complejas no es tan fácil, pero más o menos mantenemos el mismo proceso de ir limpiando, ir simplificando. Si hago alguna modificación en el primer o en el último key, no me olvido de copiarlo para que el loop se mantenga bien. Con esos ajustes en las curvas, ya la animación empieza a tener más forma, se ve más fluida, se eliminan esas como imágenes o poses que saltan de repente. Todavía en este punto me permito probar cosas, exagerar, mover un poco más la curva para ver qué efecto da. Y ya no hay problema de que se vaya a ver sucio porque lo estoy haciendo sobre una curva que ya está limpia. Y creo que por lo pronto se ve agradable el movimiento, se ve mucho más fluido. Y esto sería una forma de hacer los desfases a mano. Y para mostrar la otra forma que te comentaba, vamos a hacer reset en todo, borrar la animación. Vamos a empezar de nuevo con la primera pose. De nuevo duplico al final la primera pose. Armo la pose de en medio, entonces tengo punto A, punto B. Y ya que tengo ese movimiento básico, voy a empezar a desfasar los keys de los controles. Solo que antes de hacerlo voy a poner loop en los canales, porque si no lo hago, al mover los keys van a quedar algunos huecos. Para hacerlo selecciono todas las curvas de toda la animación, voy a canal, extrapolación y escojo ciclo. Ahora sí, en cualquier parte del timeline la animación sigue repitiéndose, puedo desfasar ya sin problema. Ahora sí, selecciono los huesos hasta el penúltimo, selecciono los keys, arrastro y muevo un cuadro. De nuevo vuelvo a seleccionar hasta el penúltimo, selecciono los keys y arrastro un cuadro. Para esto de mover keys en el timeline puedes seleccionarlos con un cuadro, ya sea que uses el botón del medio para moverlos o simplemente dar clic y arrastrar, o usar la tecla de traslación también. Continuamos este mismo proceso hasta terminar la cadena, sin olvidarnos de ninguno de los keys ni ninguno de los huesos, y nos genera la animación. Le faltaría todavía un proceso de limpieza y de corrección como lo que hicimos anteriormente, pero al menos una buena base sí te da. Terminamos hasta aquí por hoy. El rig está en el canal para que lo descargues y en la próxima lección vamos a hacer un walk cycle. Muchas gracias y nos vemos pronto.